Hoy muchos padres están gozosos, ya el lunes les vamos a pasar el motivo. El domingo, perdón. El domingo les vamos a pasar el motivo de cómo el Espíritu de Dios glorifica al Señor Jesús, ¿verdad? Y ya tendremos oportunidad de tener una meditación y algo sobre las cosas que pasan que no son gratuitas, ¿verdad? Amén. ¿Me oyen bien? Yo me oigo así como, ¿no? Es el problema de bañarse, ¿verdad? Bueno, vamos a... Hay un concepto que el día de hoy se mueve en nuestro país. Uno de los países más nacionalistas del mundo es México. Amén. En el que todos sus ciudadanos son orgullosos de su origen, inclusive de su origen autóctono, de los pueblos que existieron, que fueron tan variados y con culturas tan importantes. Pero también después de ese acto de separación física de México con la monarquía española, México agarró un camino diferente. Después vendría nuestra revolución, pero todo eso que celebramos no está mal, porque muchos vertieron y dieron su vida en el amor fileo que el hombre puede tener. Pero ahora que hemos venido a Cristo Jesús, hemos declarado una independencia. Y le hemos declarado esa independencia del sometimiento que teníamos al pecado. Nuestro pueblo había, por su constitución legal, jurídica, se había separado de los pueblos que lo habían esclavizado. Amén. Y de una esclavitud real, en la que los hombres eran bestias. Para los años de 1500, 1600, corría en Europa una doctrina, una forma de pensamiento, en la que decía que los indígenas de los pueblos y los negros no tenían alma. Por lo tanto, éramos igual que animales, que bestias. Y en consecuencia de eso, todos los que tenían gentes a su encargo, los marcaban, como se marca una res. Amén. Los marcaban en la mejilla y les ponían el sello del Señor que gobernaba toda esa comarca. De todo eso se apartó el pueblo, llegaron los tiempos marcados por Dios, porque no puede haber ninguna corriente tan fuerte que pudiera al mismo momento liberar todo un continente. Amén. Si ustedes se van a Guatemala, si ustedes se van a El Salvador, se van a Costa Rica, se van a Honduras, estas fechas son fechas de independencia. Colombia también, amén. Cuba, todos, porque fue una pleyade de gentes que decidieron hacerlo al mismo tiempo. Y todo eso nos recuerdan cosas. Para los que cuando estábamos en el mundo era un día de celebración. Nos habíamos quitado el yugo, pero el yugo de la carne, pero no el yugo del espíritu. Y como les he comentado tantas veces, Satanás tiene un diseño muy particular para todos los que viven en el mundo, que les da cuerda para que crean que son libres. Son como los caballos que están en las carreteras
el que las tienen amarrado para que puedan recorrer cierta distancia, para que coman de lo que está a la orilla del camino, pero no más allá de la cuerda. Y entonces este personaje ha ido soltando las cuerdas. Y el mundo ahora cree que es libre porque puede viajar de aquí a cualquier otro país y de un momento a horas se encuentra en otras latitudes, en otra cultura, en otro idioma, y él cree que eso lo hace libre, como los pájaros. Amén. Pero esa no es libertad, mis amados, porque los pueblos realmente no pueden decidir lo que quieren. Solamente aquellos que han venido a Cristo Jesús y que se les han caído las escamas de los ojos pueden realmente decir que son libres. Pueden realmente ejercer su voluntad, su libre albedrío. Amén. Y esa es una verdad, pero esa la debemos de celebrar todos los días. Eso no quiere decir que si hoy hay carne asada, pues comeremos carne asada. Amén. Pero debemos estar conscientes que la verdadera libertad solo nos los da uno. Aquel que ofrendándose, no en un amor fileo, sino en un amor ágape, en el amor que solo Dios sabe dar. Ese amor de Corintios 13 se entregó por todos nosotros. Amén. Y nosotros debemos, en estos periodos, en estas fechas, debe llegar a nosotros ese mensaje de que verdaderamente Él nos ha libertado. Vamos a leer el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Y vamos a tratar de entender toda la connotación. El capítulo 8 de Juan inicia curiosamente, no circunstancialmente, que son dos cosas diferentes, y empieza con lo de la mujer adúltera. Amén. En la que unos hombres han encontrado a la mujer con un varón, y luego inmediatamente ahí vemos ya la injusticia. Dicen que quieren aplicar la ley, dicen que quieren ser muy respetuosos de Moisés. Amén. Pero la religiosidad es hipocresía. Porque ¿a quién llevan adelante de Jesús? La palabra dice en el libro de Levíticos que si son encontrados un hombre y una mujer en adulterio, ambos deben de ser apedreados. Este grupo de personas está queriendo fundamentarse en la ley de Moisés para ejercer esa aplicación de la ley, pero a la mujer. ¿Y dónde está el varón? Ahí hay injusticia, ahí hay selección, ahí hay lo que el Señor nunca ha permitido que haya, que las personas sean desiguales, que se trate a unos de una manera y a otros de otra manera. Y entonces desde ahí el Señor sabe que esa no es la intención de ellos realmente aplicar la ley, sino que hay tras ellos una intención de dañar solo a la mujer. Y él que le dice, después de todo el pasaje que conocemos, le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y entonces ella dice, no están, Señor. Y entonces le dice, pues yo tampoco te acuso. Ve y no peques más. Esa es la libertad que nos da el Señor, mi amado. Amén. Que nos rescata del pecado, nos da su perdón, pero nos dice, ve y no peques más. Mi hermano, muchos nada más andan buscando el perdón de Dios sin arrepentimiento. Amén. Nada más quieren su bondad, su longanimidad, su misericordia, pero realmente no quieren cambiar de vida.
Y este pasaje es muy curioso porque es a la que le dice, ve y no peques más. Hay otro que le dice también al paralítico, tus pecados te son perdonados. Ve, no peques más para que tu estado postrero no sea peor que el primero. Así que todo aquel que vive en un engaño religioso, pensando que porque murmuró con su boca un perdón del cual no está arrepentido, amén, primero una cosa, sigue cargando con la carga de su pecado y sigue en el riesgo de que su estado postrero sea peor que el primero. No sé si usted lo ha visto, de todos aquellos que primero profesaban la fe del Señor Jesús y luego se apartaron. Amén. Y muchos dicen, no, pues vieras qué contento andaba. Hijo, es que tú no le ves el alma, tú no le ves su corazón, que está en una angustia, que está en una oscuridad, que está en un desespero. Nadie puede engañar a Dios, mis amados. Y si usted lo ha intentado, está usted muy confundido con la fe que usted profesa. A Dios no lo engaña nadie. Cierto que podemos pecar por negligencia o por omisión, pero eso no nos exime de nuestra responsabilidad. Mi hermano, por ejemplo, si usted estudiara medicina, tiene menos capítulos y menos versículos que un solo libro de anatomía. Si usted estudiara para derecho, sería un libro que tendría menos páginas que el derecho romano. Si usted estudiara ingeniería, esto tiene menos que un libro de estructuras de un año, de una de las tantas materias de ingeniería. ¿Cómo pues no hemos de saber lo que está aquí? Si esto que aquí está, mis amados, es la totalidad de la voluntad revelada de Dios. No hay otros libros anexos, no hay libros complementarios, es este. Aquí está todo lo que Dios en 1600 años reveló. Y no lo lee y no se entera de qué dice. Entonces no le interesa el negocio del Padre. Amén. Acuérdense que el Señor dice que Él anda en los negocios del Padre. Si usted anda en los negocios del Padre, pues aprenda usted contabilidad divina. Amén. Aprenda usted a multiplicar y a sumar como se suma en el cielo. Aprenda usted derecho, mi hermano, en Levíticos y en Números de cómo se deben resolver las cosas entre nosotros. Aleluya. Si es que usted realmente quiere ser libre, mi hermano. Amén. Muchos creen que es automático todo lo que la Biblia dice para su vida. Y por lo tanto viven en el ocio espiritual. No se preocupan por conocer. Les vale y le basta estar escuchando a otros en lugar de estar escuchando al Espíritu Santo. Que los otros se lo den digerido. Que ya los otros se lo den como papita, pues como es niño, él pura papita, papillita, puro Nestlé. Amén. Pero usted debe de sacar lo que aquí es vida para usted, refrigerio para sus huesos, fortaleza para su alma. Amén. Entonces, ¿por qué esa es la libertad, mis amados? El pecado esclaviza, ustedes lo saben, yo también. Entonces, ¿por qué no estar enterado de dónde puedo caminar? ¿Dónde no debo de caminar? ¿Qué puedo ver? ¿Qué me es prohibido ver? ¿Qué puedo hablar? ¿Qué cosa me está prohibido hablar? ¿Cómo puedo agradar el corazón de mi Señor? ¿Cómo puedo agradar el corazón de mi Dios? Aleluya. Y entonces usted va a vivir todos los días en libertad de poder hacer lo que puede hacer. Amén. Bien, con esta pequeña introducción vamos a hablar
el capítulo 8, versículo 31. Amén. Bien. Dice así. Sí, amén. Dice así la bendita palabra. Dijo entonces Jesús, pase hermano Sergio. Dijo entonces Jesús, ¿a quiénes? Ajá, no le di, no está, ahí el Señor no está hablando, mi hermano, a todos porque les va a dar doctrina, no, aquí le está hablando a los que ya han creído en Él, son sus discípulos. El que cree en una fe se convierte en un discípulo, amén. Entonces le está hablando a sus discípulos y les dice, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente. Ok. El discípulo es como un paso previo para ser hijo de Dios. Amén. Y entonces, mis amados, aquí le está diciendo, ¿ustedes quieren ser mis discípulos verdaderamente? O sea, ¿quieren vivir en la verdad en la que vive un discípulo? Y entonces les dice, permanezcan en mis palabras. ¿Qué cosa es Jesús o el Cristo, mi hermano? ¿No es el Verbo encarnado? Por eso Él dice, permanezcan en mis palabras. Las palabras de Jesús, mis hermanos, no son más que la revelación clara y entendible de la voluntad de Dios que quiere manifestarnos a nosotros para que la conozcamos y vivamos en obediencia. Esas son las palabras. El Señor dice, lo que oís de mí no es mío. La doctrina que yo les estoy dando no es mía, esa doctrina. Esa me la dio el Padre. El Padre me dijo lo que yo les tenía que decir. Amén. Entonces, en última instancia, permanecer en las palabras de Jesús es permanecer en la voluntad del Padre. Amén. Y entonces Él le está diciendo cuál es la clave de ser discípulo del Señor. Permanecer en sus palabras, sin modificarlas, sin interpretación privada. Amén. Sin interpretación dogmática, sin interpretación simbólica, cuando lo que está diciendo es literal y claro. Amén. Y entonces, ¿queremos ser discípulos de Jesús? Entonces tenemos que permanecer en sus palabras. Amén. No se deje usted engañar por su alma. Su alma no tiene la intención de vivir en las palabras de Jesús. Su alma tiene la intención de volver a la carne. Amén. A esa vida licenciosa que siempre tuvo antes de ser sometida por su espíritu. Amén. Ese hombre viejo se va a querer levantar todas las veces que pueda. Amén. Y eso sucede cuando usted se aparta de las palabras del Señor Jesús. Amén. Porque el que aportilla vallado le pica la culebra. Amén. Entonces dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿quiénes son los libres en esta tierra? Los discípulos de Jesús. Por eso es tan importante, mi hermano, que cuando Él nos envía a la gran comisión, nos envía diciendo que vayamos y discipulemos. Porque el discipulado es el que nos va a llevar a una libertad plena y consciente. Amén. Y consecuentemente podremos, siguiendo y permaneciendo nosotros su palabra, hacer lo que es correcto hacer. Amén. Estamos adquiriendo la cultura del reino de los cielos
y estamos nosotros apartándonos de la cultura del mundo. Si usted hace una mezcla, usted está perdido. Amén. Cada que usted haga mezclas entre el mundo y lo que el Señor dice, usted está perdido. ¿Por qué? Me preguntará usted. Simplemente agarre usted agua caliente y mézclela con agua fría. ¿Qué sale? Ajá. ¿Y qué dice el Señor en Apocalipsis de los tibios? Está perdido. Estaba en su cuerpo, era parte del cuerpo de Cristo, se entibia y lo vomita. Amén. De todo eso está lleno la escritura de los tibios. Amén. Pero de esos, el Señor, cada que usted va a encontrar un tema sobre los tibios, es porque es rechazada. El Señor quiere calientes para que Él los use como instrumentos para la expansión del reino de los cielos. Y a los tibios, para que sepan lo que es vivir sin Jesús después de haberlo conocido. Amén. ¿Para qué? Para que se vuelvan. No nos olvidemos que el Señor no quiere la muerte del impío. A Él no le hace ni ser más ni ser menos. Amén. Que alguien rechace a Jesús. Entonces, pero Él quiere que todos. Por eso, esa es la clave de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, a todas las criaturas, amén, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea se salve, no se condene. Y aquel que no crea en Él ya ha sido condenado. Amén. Todo aquel que realmente no está en Cristo Jesús, mi amado, usted puede identificarlo por este fruto. Anda buscando siempre lo oscuro. Anda haciendo sus negocios siempre en tinieblas. Amén. No es alguien que se acerque a la luz. Y ahí vienen esos negocios que son fructíferos, que dan mucha ganancia. Amén. Hay esos negocios como la política que se hacen los arreglos, amén, a oscuras de los demás. Porque el que es en Cristo Jesús siempre estará expuesto a la luz. Todo lo que haga lo hará en la luz. Amén. Todo lo demás, mi hermano, que no sea usted debe ser transparente. Mire, le voy a decir una cosa que le va a molestar. Usted debe ser transparente. Haga usted de cuenta que su piel debería de ser transparente, de tal manera que los demás vieran lo que hay en usted, para que puedan decir, este hombre es de palabra y se puede negociar con él. Este hombre es hombre de una sola mujer y se puede confiar de que no va a fallar. Este hombre cumple su palabra. Este hombre, debemos ser transparentes. Amado, todo lo que vea usted oscuro en una persona. No, esto no te lo puedo decir. Si no lo puede decir es porque hay algo oscuro ahí que considera que la otra persona no va a entender lo que él sí entiende. Amén. Y esa es la forma como nos manejábamos antes, mi hermano. ¿A dónde vas? ¿Qué te importa? Parece sencillo, ¿verdad? Pero ese ¿qué te importa? Quiere decir, no me preguntes porque no te voy a decir a dónde voy. Porque a donde yo voy tal vez no te agrade, amén. Tal vez no entiendas por qué voy a donde voy, etcétera, etcétera, etcétera. Vivir en libertad, mi hermano, no es vivir en libertinaje. No es vivir en hacer lo que querramos. Vivir en libertad es que ya no tenemos paradigmas. Vivir en libertad es que ya no tenemos, amén. Ya el enemigo no tiene en nosotros fuertes. Ya en nosotros él no ha establecido, amén, hábitos, costumbres, malas interpretaciones, mala doctrina. Eso es lo que nos hace ser libres. Amén. Y entonces ya no nos cuesta cumplir la palabra del Señor, porque ya no estaremos en un constante
indecisión de a dónde ir. Cuando solo la palabra del Señor se ha convertido en parte de nuestra vida y en parte de nuestro ser, amén, porque la palabra se debe hacer carne en usted, mi hermano, aleluya, para que usted sea un verdadero discípulo de Cristo. Y entonces usted obra en consecuencia, ¿a qué? En libertad, en consecuencia a la palabra. Amén. Entonces, se puede usted llevar hoy, esta pequeña letras solamente son libres los discípulos de Cristo. Aleluya. Y usted ahí, usted mismo opinará sobre usted, si verdaderamente es usted un discípulo o es uno que simula. Amén. Hay gente que ha simulado años. Y el tanto simular, mi hermano, llega el momento en que la mentira ha tomado sitio como si fuera verdad. Por eso es que le cuesta tanto al cristiano de muchos años adquirir la libertad. Porque ha estado constantemente de doctrina en doctrina, de interpretación en interpretación, de justificación en justificación. Amén. De tal manera que llega el momento en que ya no sabemos realmente cuál es la verdad y cuál es la mentira. Ese no va a ser libre nunca. Amén. Y miren que el Señor dice, habrá algunos en los últimos días en que los matarán. Y aún pensarán que están haciendo la obra por Dios. Confusión de pensamiento. Aleluya. Entonces, llévese hoy que es un día muy especial para todo nuestro país y para muchos países, de que la libertad solo está en Cristo. No está la libertad en la capacidad financiera. No está la libertad en la posesión de bienes. No está la libertad en una situación política. No la está, mi hermano. Porque todo eso es efímero. Algunos tal vez eso podría pensarlo, tal vez Sara Mariana, que está pequeña. Pero los que ya tenemos unos años, ¿cuánto hemos visto? Capitales que se evaporan, mi hermano. Pero textualmente se evaporan. Amén. Posiciones de hombres de alto prestigio. Se les descubre lo que hacen a oscuras. Y se acaba el prestigio y el renombre. Amén. En fin, ¿por qué? Porque todo lo que hay en este mundo es temporal. Es relativo. Amén. Pero lo que es del Señor Jesús es permanente, es eterno. Esa es la diferencia entre el mundo y el reino de los cielos. Por eso nosotros ya debimos de haber escogido. Amén. Si está usted a media agua todavía, no sé, me voy a echar mi clavado al río del mundo y luego voy a regresar para meterme a las aguas, ¿verdad?, de sanidad del reino, pues obviamente no le ha llegado la conversión a su vida. Todavía está usted en el proceso de aceptar o de no aceptar. Amén. Todavía está usted como aquel que dice, a ver si me conviene. Amén. No sé, solo usted sabe. Y entonces dice, entonces le respondieron los judíos que si acaso tenían algo era orgullo. Amén. Y no solo era orgullo, era soberbia. Amén. Se habían hecho ellos la idea de que habían sido escogidos y que por lo tanto ya Dios lo tenían agarrado dentro de un libro llamado Torah. Como si no demandara el Señor todos los días
su testimonio de si usted es de Él. Amén. Las glorias pasadas son. Cada día se renueva. Nuestro nuevo hombre, el hombre interior, se renueva, dice la palabra, cada día. Y va creciendo. Ese es el Hijo de Dios. Ese es el que ya no está indeciso. Ese es el que ya no tiene problema de duda ni de incredulidad. Ese es el que ya sabe a quién pertenece, de qué familia es y quién es su padre. Aleluya. Entonces aquí esto están diciendo, dice, entonces le respondieron los judíos, linaje de Abraham somos. Amén. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Y aquí hay una mentira en la respuesta. Primero, Juan el Bautista ya había tocado este tema cuando vio que los fariseos, los escribas llegaban al lugar donde él bautizaba y ellos llegaban con la intención de bautizarse. Amén. ¿Por qué? Porque para ellos era un ritual más, era un ritual de santificación que practicaba el pueblo judío a través de un proceso muy particular. No era el bautismo para arrepentimiento de pecados, pero sí era bautismo para santificación. Amén. Y entonces Juan el Bautista les dice, ¿generación de qué? Mi hermano, a usted se lo dicen, ¡ay, vos víbora! ¿Cómo estás? Ese era una expresión muy pocas veces usada, mi hermano, porque la generación de víboras eran los hijos del diablo. El pueblo judío no desconocía la intimidad que había en el símbolo de la serpiente con el pecado, ¿verdad? Y lo primero que les dice Juan el Bautista, dice, generación de víboras. No digáis que sois hijos de Abraham. ¿Por qué será? Esa era la cantaleta. Amén. Porque aún el Dios mismo de estas piedras puede levantar hijos de Abraham. O sea que no es ningún orgullo ser hijo, mi hermano, ser descendiente de Abraham por la carne, no es motivo de orgullo. Pero ser hijo de Abraham por la fe, gracias a la simiente de Abraham, usted y yo somos hijos de Abraham por la fe. Entonces ya hay hijos de Abraham por la carne. Eso no es orgullo. Pero hay hijos de Abraham por la simiente bendita que es Jesús, y eso es motivo de satisfacción. Amén. Y aquí estos hijos de la carne, le voy a explicar un poquito, porque no solamente se trata de que sean carne o no lo sean. ¿Quiénes eran los sacerdotes de ese tiempo? ¿Eran de la tribu de Leví? No. ¿Eran de la familia de Aarón? No. Entonces, ¿quiénes eran? Los saduceos y los fariseos son dos grupos que aparecieron en el año 160 antes de Cristo. No están remontados en la Biblia, no tienen origen bíblico, sino tienen origen en un movimiento nacionalista que fue el movimiento de los macabeos. Cuando los macabeos se levantan para liberarse, amén, de los seleucidas, entonces aparecen los fariseos y aparecen los saduceos. Y como en ese tiempo no había cabeza,
Amén. El sacerdocio después de Malaquías se desordenó totalmente. Amén. Entonces en ese tiempo aparecen gentes, si usted quiere, bien intencionadas para guardar la fe de Moisés, y ahí nacen los fariseos. O sea, los fariseos no tienen, como quien dice, mi hermano, ningún soporte legal, moral, amén, mucho menos de santificación. Los saduceos tampoco, amén. Entonces, eso eran los que guardaban la religión que había entregado Moisés al pueblo de Israel. Amén. Hay un pasaje en Hechos de los Apóstoles donde toman prisionero a Pablo y lo llevan a un juicio, ¿verdad? Y entonces uno de los alguaciles que lo llevaba le da un golpe, y entonces le dice, pues, ¿qué pasó? Es que le estás faltando el respeto, ¿verdad?, al sumo sacerdote. Y entonces Pablo mismo dice, pues perdón, yo no sabía que era el sumo sacerdote, porque la ley dice que no debemos maldecir a ningún príncipe de nuestro pueblo. Amén. Y entonces, una cosa es que se les reconociera, porque ¿de quién es la autoridad? ¿Alguien puede decir yo soy? ¿O Dios permite que sucedan, que esos grupos operen, que esos grupos vivan, que esos grupos existan? Sí, porque toda la autoridad viene de Cristo Jesús. Amén. Toda autoridad viene del cielo. Amén. Nadie puede decir que tiene autoridad si Dios no lo permite. Y entonces el Señor lo permitía, ¿para qué? Para que el pueblo no se desbalagara más aún de lo que ya estaba en esas fechas. Amén. Entonces quiero que sepa usted todo esto, porque el Señor no le está faltando el respeto, porque ellos no estaban verdaderamente constituidos conforme a los que Él había dejado, conforme a la familia de Leví, conforme a la familia de Aarón. Estos eran mercenarios que hacían un comercio de la religión en el pueblo de Israel. ¿Sí? Bien, eso me interesa que usted lo sepa. Y luego dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿De dónde salieron? Y que eran en Egipto. Entonces, obviamente, ellos que están hablando en ese momento, pues no lo eran, o quién sabe, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel salió de esclavitud, mi hermano. Usted salió de esclavitud. Amén. Si usted no le sirve al Señor Jesús, a alguien le debe usted de servir. Yo espero que le sirva a usted al Señor Jesús, porque si no le sigue usted sirviendo al otro. Porque no hay un solo ser humano que no le sirva a algún señor. La mayoría en la actualidad, el señor de cada uno de ellos son ellos mismos. ¿Sí? Ahora tienen su negocio propio. Ahora yo ya no tengo patrón. Yo me pongo mi horario, yo me pongo esto, ellos ya no tienen cabeza. Así está la mayoría del mundo ahorita, y la cristianada para allá va. Amén. Nunca nosotros, mi hermano, fuimos invitados. Y nosotros decidimos recibir a Jesús como Señor, Rey y Redentor. En el momento que usted decidió seguir a Jesús como Señor, Rey y Redentor, usted quedó sometido, mi hermano. Pero si usted vive según sus palabras, usted vive en sometimiento, pero en libertad. Amén. Entonces esto es muy importante que entendamos, porque hay demasiada inclinación al libertinaje. Al hacer el uso excesivo
de la permisión que el Señor nos ha dado. Y eso es lo que hace que no se le reconozca como el verdadero Señor de nuestra vida. Jesús les respondió: de cierto les digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ok. ¿Y el esclavo? No queda en la casa. ¿En qué casa? En la casa del Padre. El Hijo, Él sí queda para siempre. Así, el Hijo, que ahora tiene la posición del Padre, por libertare seréis verdaderamente libre. ¿Quién hace libre? Solo Jesús. Y ya que somos libres, si sus palabras permanecen en nosotros, permaneceremos en libertad. Si nosotros hacemos a un lado sus palabras, caeremos en el pecado, como le pasó a Caín. Y ya eso ya lo hemos platicado muchas veces, ¿verdad? El Señor dice: Caín, ¿por qué se ha mudado tu rostro? ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué te salieron esas rayas entre los ojos? ¿Que no sabes que si bien hiciereis, serás exaltado por Dios? Pero si continuareis en esa situación de ignorar la palabra de Dios, el pecado está a la puerta. Esa es la libertad, mi hermano. Ahí el Señor le está diciendo: eres libre de escoger. Yo te convoco y te invito a que pues escojas vivir en mis palabras. Y eso va a ser su vida siempre, mi hermano. No se recargue usted en el hombro de nadie, porque la libertad que usted tiene dará cuenta de ello. No se justifique de que sus actos no estén conforme a la palabra de Dios, porque no hay nadie más grande que el Señor. Amén. Y esta es una batalla que tenemos todos los hombres: entender bien la palabra de Dios, para que no subyuguemos, no sometamos con el contexto del año 2000. Amén. No abusemos, no menospreciemos. Amén. Porque no se olvide usted, esposo, de que usted tiene que dar la vida por su esposa. No se olvide usted, esposo, que su cuerpo no le pertenece a su esposa. No se olvide usted, esposo, que a usted se le dio el mandamiento de labrar y cuidar. Amén. Pero es muy cómodo descargar, abusar de la palabra, amén, que vivir conforme a la palabra. El Señor dice: varón y hembra los creó. Y un verdadero varón es el que cumple la palabra de Dios. Amén. Cuando no sucede así, el pecado entra a la casa, como entró al huerto. Entonces la libertad no nada más es: ya Cristo me sacó del mundo, ya me quitó del pecado, ya me liberó de tantas cosas. Sí, pero ¿sabe usted vivir en libertad, mi hermano? ¿O cada rato se excede usted de los límites de la libertad? Esto pareciera muy sencillo, pero es de lo más difícil. El Señor viene y nos da dones. Hay que aprender
a vivir en libertad con los dones. No hay que abusar de ellos. Tampoco hay que guardarlos. Amén. Y todo eso es libertad, mi hermano. ¿Pero por qué? Porque usted tiene la mente de Cristo. Porque usted sabe lo que tiene que hacer. Porque usted ha bebido de las aguas limpias. No usted ha bebido, mi hermano, amén, de corrientes que ensucian las aguas. Y no le va a costar vivir en libertad. Aleluya. Pero tiene usted que apartarse de todo eso que nos enseñaron en el mundo. Amén. Y sigue hablándoles. Yo sé que soy descendientes de Abraham. Y ahí viene la pregunta. Si sois descendientes de Abraham, ¿por qué no hacéis las obras de Abraham? Y muchos dicen, yo soy cristiano. Mi Padre está en los cielos. Amén. Si su Padre está en los cielos y usted es cristiano, ¿por qué no hace las obras de Jesús? Si el Padre nos ha dado su Espíritu para que nosotros tengamos naturaleza divina, ¿por qué no hacemos las obras de Jesús? Amén. ¿Por qué el encono? ¿Por qué la vanidad? ¿Por qué la autosuficiencia? ¿Por qué el rechazo? Si yo no tengo esa naturaleza, si yo soy cristiano, pues haz las obras de Cristo Jesús. De lo contrario, eres un parlero que quiere adjudicarse una posición. Es como aquel, miren, en aquellos tiempos, ahorita ya no es muy seguido, pero en aquel tiempo las casas de las gentes pudientes, ahí les iban a regalar a sus hijos. Oye usted, don Ernesto de la Cueva, no es para ti. Amén. Aquí le traigo a mi hijito. Ay, me lo cuida, enséñele usted a trabajar y me lo cuida usted. Y luego llegaba ay, doña Josefita, que ahí le traigo a mis dos gemelitas para que les enseñe usted a trabajar. Y ahí se iban criando los muchachitos. Ya cuando eran de una edad, ¿verdad? El varoncito va y busca a su compañera, que obviamente tenía que ser de donde él podía. Pero lo primero que decía, yo te garantizo, porque yo viví en la casa de los fulanos. Él se quería adjudicar lo que ese apellido significaba. Él quería decir, yo estuve en casa de los ricos, sí, pero vos no tenés nada. Amén. O bueno, saliste con un poquito porque el que está cerca de la paga algo le toca. Amén. Sí. Pero no era, él no tenía el apellido, él no tenía toda esa prosapia que seguía. Amén. Pero sin embargo, se la adjudicaba para impresionar, para tener otro estatus, para que lo consideraran que era de cierto tipo de gente. Así está el cristiano ahora. Amén. Nada más se apropia del nombre del Señor Jesús, pero no hace las obras de Cristo Jesús. Amén. No le estoy hablando a usted, es que como están grabando es para los que están en internet. Amén. Pero si le toca su pedacito, agárrelo usted. Amén. Que la palabra de Dios es abundante para todos. Usted pone a 100
Y le dice, ¿tú qué eres? Cristiano. ¿Y vos? Pues yo también creo que soy cristiano. Amén. ¿Y vos? También. ¿Y vos? ¿Y vos qué sos? Yo soy hijo de Dios. Caray. Ponete de este lado vos. ¿Y vos? Yo cristiano. ¿Y vos? No, yo soy iglesia. Vos también ponete aquí, ve. Cristiano el mormón. Ahí está en medio de los 100. Cristiano el testigo de Jehová. Cristiano el adventista. Amén. Cristiano el bautista. Cristiano el nazareno. Cristiano el presbiteriano. Cristiano el metodista. Amén. Cristiano el cienciólogo. Cristiano el de la ciencia cristiana. Cristiano pentecostal, neopentecostal, antipentecostal, porque ahora mi hermano. Y los católicos, sí, esos son como, de los 100 son como 30, una gran bulla. Amén. Entonces todo el mundo se dice, ahora es de moda llamarse cristiano. Cuando empiece la persecución, como está en Afganistán, al saber qué van a hacer. Amén. Pero ahorita como está de moda, mi hermano, ¿verdad? Hasta lo presumen. Aleluya. Cuando usted va a algunas reuniones, ¿verdad? Y se encuentra usted gente conocida. ¿Cómo está, Raúl? Bien, bien. Ya soy cristiano como vos. Bendito Dios, mi hermano. Pues a uno le da gusto que lo sean, ¿verdad? Oye, qué bueno. ¿En dónde estás? En tal lado. Bueno. Está bueno. Por algún lado se empieza, ¿verdad? Te invito, pues, vamos a tener una velada de oración el próximo miércoles. Vamos a entrar en adoración y tal vez ayunemos el siguiente. ¿Dónde vas a creer? Yo tengo úlcera. Deja pensar que yo ayune. Y en la noche no me puedo desvelar porque al otro día se me sube la presión. ¿De verdad sos cristiano vos? Bueno, mi pastor me dice que sí. Es más, sí, yo soy ujier, pastor. Ya tiene título. Amén. Se les hizo poco lo que dice la Biblia. La Biblia no habla de ujieres. Aunque ujier es servidor también, el que sirve en griego, no está mal. Pero la Biblia dice que Felipe, que Esteban, otros nombres pues, Nicolás, Prócuro, Nicanor. Al saber, pastor. No me haga esta pregunta tan difícil usted. Amén. Aleluya. Amén. 6 años estuvieron con los apóstoles. Y de repente se presentó un problema. Usted dirá, ha de haber sido un problema de doctrina. Ha de haber sido un problemón. Que había problemas para servir la cena. Que a algunos les daban más y a otros les daban menos. Amén. Y entonces dijeron los apóstoles, nosotros no podemos servirles a las mesas. Qué humildad de veras. Igualito. Amén. Nosotros no le podemos servir a las mesas porque estamos dedicados a la oración y a la predicación de la palabra. Pero escojan. ¿Qué les parece si escogen 7 de ustedes? ¿Y qué característica quiere usted que tengan? Solo que sean llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Yo todavía no alcanzo a encontrar mis 7. Amén.
que sean llenos del Espíritu. Miren esa petición, mi hermano. Para servir a las mesas hay que ser lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio. No les dijeron, no, que midan 1.80 todos, que sean güeritos, ojos azules, rubios, de esos, que tuvieran un porte, ¿verdad? De ese que impresiona. ¿No? Llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Hasta entonces se puede servir a la mesa. No se desanime, como el Señor le dijo a Caín, que si no haces el bien, yo te exaltaré. Pues a dedicarnos a hacer el bien. ¿Qué cosa es el bien? Vivir la palabra de Dios, mi hermano. Es lo que tenemos que hacer. Y Él nos exaltará. Miren, cuando yo les digo no es para desanimarlos, no es para darles un marro en la cabeza, no. Es para que veamos que no estamos como debemos, pero que podemos estar. Que con el Espíritu de Dios alcanzaremos todo lo que nos demande nuestro Dios. Pero tenemos que entender que no estamos correctos, porque si no nos vamos a adormecer, nos vamos a morcillar pensando que ya estamos en el cielo cuando todavía estamos en la tierra y en rebelión con Dios. Amén. No, hay que saber en dónde está uno para que entonces ahora sí voy a echar mano de toda la herramienta del cielo. Y ahí vienen las buenas nuevas del reino. Amén. Ahí voy a echar mano de toda la herramienta. Amén. Para empezar, el Espíritu Santo vive en mí, nomás que lo tengo apagadito. Ahorita le voy a subir la llama. Voy a ver que suba, que verdaderamente, amén, me dirija, me enseñe, me revele. Amén. Vamos a hacer que el Espíritu Santo en nosotros levante, ¿verdad? Nuestro ser. Sí, es que me faltaba, pastor. Oraba yo ahí. Era yo muy complaciente con mi familia. No, mi hermano, lo que Dios manda. Porque su palabra que tiene poder la respaldará a su Señor. Aleluya. Sí, cuando quiere usted leer la Biblia, que pasa y lo mira usted y parece que se va y se viene el libro. Amén. No se desanime. Vuélvalo a agarrar. Y vuélvalo a agarrar hasta que se quede quieto. Amén. Todo eso pasamos. Aleluya. Porque esta cabeza está llena de basura y tiene que ser limpiada. Amén. Y entonces yo ya voy caminando. Pastor, yo quiero ser servidor en la casa. Me parece bien, hijo. ¿Qué querés? ¿En dónde querés servir? Pues mire usted que el Señor me lo puso, que empezara yo echándole una su trapeadita a los baños, mire usted. Y eso es de Dios, mi hijo. Sí, ¿verdad? Sí. Ahí va a acabar con tu orgullo. Ahí va a acabar con todas tus pretensiones. No, si yo en mi casa, no, en tu casa no, pero en la casa de Dios sí. Amén. Y entonces muchos ahí han empezado su ministerio. Era necesario ahí que... Y aquí no huelen mal los baños. Hay unos donde ese sí es ministerio, Pero el hecho de hacerlo, el hecho de trapear, uno dice, lo que quiere el pastor es criada. No, mijo, es para vos. Si no querés, no lo hagas. Porque si ustedes no lo quieren hacer, lo hago yo y mi esposa. Lo hemos hecho tanto tiempo, mi hermano. No hay nada nuevo para eso. Aleluya. Pero si lo querés hacer, pues ya ahora es para vos la bendición. Amén. Y entonces empiezan a caminar. Aleluya. Hay veces, miren, hay gente recién llegada a la casa, recién convertidos, y vienen muy lastimados. Vienen de lugares, no necesariamente de otras congregaciones, sino del mundo, donde el mundo los ha humillado, los ha lastimado, los ha maltratado, los ha rechazado, ha abusado de ellos, en fin. Y tienen su alma muy sensible al dolor. Con que usted le diga una palabra, le estoy diciendo lo que pasó en esta casa, no estoy hablando de otros, de aquí. Si no tenemos la gracia de saber decir las cosas, si no tenemos la disposición de ánimo de ayudarle a alguien, si no tenemos el corazón verdaderamente limpio, vamos a maltratar.
Y usted y yo tratamos con lo más sensible que hay en el hombre, que es su alma. Y si ya viene lastimada, ya viene herida, y usted le mete el dedo también, que se abra bien. No. Por eso el Señor dice que os améis. Entonces sabrán que sois mis discípulos. Entonces sabrán que sois mis discípulos. Y si sois mis discípulos, viviréis en libertad. Y la libertad nos permitirá hacer el bien todo el tiempo. Aleluya. Puede ser que usted ya no tenga ninguna deuda financiera. Y todos dicen, ay, ya fui libre de esa deuda, pastor. Pero tienes el riesgo de volver a caer en otra. Puede ser que algunos ya somos libres del coronavirus, ¿verdad? Porque hay unos que les dio hace meses y todavía dice que sienten, ¿cómo dicen? Secuelas. Nah. No hay tal cosa. Pero podemos caer en otra enfermedad. Aleluya. Pero lo importante es quién toca su espíritu, mi hermano. ¿Quién se atreve a tocar su espíritu? Nadie. Ese está resguardado por el Espíritu Santo. Usted podrá estar en el estado físico natural más postrero que se pueda estar, pero su espíritu, mi hermano, no lo toca a nadie. Y usted estará pasando como Job, lo que se tenga que pasar en ese momento. Yo tengo la esperanza. Yo no vivo en el hoy, yo vivo en el eterno presente de Dios, que algún día va a llegar. Aleluya. Pero ¿por qué podemos pensar de esa manera? Porque las palabras del Señor Jesús permanecen en nosotros. Que cada que pasa alguna circunstancia, cada que pasa algún acontecimiento, hecho mano de lo que allá está, de su promesa, aleluya, de su preciosa sangre, aleluya, de su cruz. Ahí tengo yo una gran bodega de herramientas, armas espirituales poderosas en Dios para destruir las fortalezas y las artimañas del enemigo. Amén. Y entonces como que lo mira en su casita sencillita y quiere entrar el diablo y le saca su metralleta. ¿Ah? Como dice el salmo fulano de tal, y remata el proverbio, y el Señor dijo, húyele. Su casa pareciera sencilla, pero es una fortaleza. Si el ángel de Jesús no cuida su casa, en vano le paga usted a la policía municipal. Pero si el ángel de Jesús cuida, ¿quién llegará a su casa? ¿Eso no lo hace vivir en libertad, mi hermano? ¿Ya no vive usted en opresión? No, es que donde yo vivo, pastor, hay una bola de bandidos que hay ahí. Bueno, te quedan dos cosas, mijo. O te cambias de lugar, ¿verdad? Te confías en Dios que te va a cuidar. Aleluya. Porque a lo mejor te puso ahí para enseñarte que Él cuida en cualquier lugar. Amén. Por eso no estar en comunión con Él es no saber nada de lo que nos está pasando. Amén. ¿Acaso usted no lo hace así? ¿No lo hace usted así con su hijito? No agarres eso, mijo. No lo agarres. Su garrafón era de porcelana. Como el muchachito no obedece a nadie porque usted lo ha educado muy bien, amén, entonces agarra y quiebra la porcelana.
Pero a usted le gustan los floreros. Ahí basta comprar su florero de vidrio porque ya no alcanza para la porcelana. Al otro mes el chiquitín quiebra el de vidrio también. ¿Por qué? Porque lo sigue usted educando muy bien. Amén. Hasta que llegue usted a comprar su ese de plástico. ¿Ah? Lo tira acá y la misma jarra cae otra vez se regresa. Amén. Y entonces ya todos contentos en la casa. Ya el niño puede seguir pateando el florero se defiende y yo ya no le digo nada a mi hijito. No, Dios no es así, papito. Dios no es así. No te atrevas a romper la porcelana porque te vas a llevar una buena disciplina. Aleluya. Pero la pregunta y la respuesta es, ¿por qué voy a portarme mal? ¿Por qué no le voy a obedecer a aquel que solo me ha amado desde antes de la fundación del mundo? ¿Por qué yo me voy a rebelar ante aquel que solo desea mi bien? ¿Por qué yo no voy a escuchar a aquel que solo sabe decirme palabras de bien, de salvación y de amor? ¿Por qué me voy a portar mal? No hay ninguna oportunidad de hacerlo. ¿Me explico? A menos que en mi corazón todavía yo guarde resentimiento. A menos que en mi corazón yo guarde todavía falta de perdón. A menos que en mi corazón yo todavía tenga venganza y revancha. Entonces yo desoiré la voz de aquel que solo sabe amar para oír la voz de mi corazón que solo sabe odiar. Y de ahí nace la rebelión de todos nosotros para con la palabra del Señor. Aleluya. Pero eso era antes del 15 de septiembre. Porque hoy nos vamos a liberar del pecado para siempre con el poder de su nombre. Amén. Vamos a ser libres. Ahorita nos va a cantar de Lady para que seamos libres. Bueno, el Espíritu del Señor a través del aire. Y en ese caminar de la libertad, mi hermano, aprenda a vivir. Es tan abundante lo que Dios nos ha dado, que tenemos que aprender a vivir todavía. ¿Cómo se vive en libertad? Libres. Gracias, bendito Dios, por todos mis hermanos que vinieron hoy a la casa, por los que nos hemos reunido para alabar tu santo nombre. Gracias por tu espíritu que se ha movido, que nos ha llevado, Señor, a guardar unidad en el espíritu. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas con lo que nos regalaste hoy en la mañana, con ese gozo, Señor, que le pusiste a nuestras hijas más pequeñas, con ese gozo de los padres de ver lo que ha salido de su vientre y de su lomo, con ese gozo, Señor, de estar aquí todos reunidos para poder decir, nos has dado libertad. Somos libres por tu sangre, porque pagó precio, redimió y nos hemos apartado del camino del mal. Señor, ayúdanos a todos. Y en estas alabanzas de júbilo se vayan desprendiendo de nosotros esas capas de oscuridad, ese peso que no es de gloria, sino de nuestra vida pasada, vaya siendo olvidadas y abandonadas. Ábrenos, Señor, ese glorioso camino que nos va a llevar a tu presencia. Y todo sea para gloria de tu nombre, siempre. Bendito y eterno Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios.